Como vimos con Harré, la clasificación es el primer paso fundamental en el desarrollo de una disciplina científica. Entonces, lo que vamos a hacer en esta unidad 5 es profundizar un poco en las categorías y clasificaciones específicamente psicológicas. Vamos con un ejemplo. Imaginen que van al médico por una infección, ¿no? El médico identifica una determinada bacteria como causa del cuadro infeccioso, les da un antibiótico específico para esa bacteria y la bacteria muere, ustedes se mejoran. Ahora bien, a la bacteria no le importa cómo la clasificó el médico, no se ofende ni cambia su comportamiento por el hecho de que el médico haya dicho su nombre en latín. El antibiótico hace su efecto, la bacteria se muere y ustedes mejoran. Ahora, ¿qué pasa en psicología? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo diagnosticar a una persona con depresión, es decir, clasificarla como depresiva, que clasificar una bacteria? Vamos a ver que en nuestra disciplina las palabras que usamos para clasificar a las personas terminan transformando a esas mismas personas que clasificamos. Para entender este fenómeno bastante particular tenemos la ayuda de dos autores clave, Hacking y Danziger. Lo que vamos a ver con ellos es fundamental para entender por qué temas como la despatologización son tan importantes en nuestra futura práctica profesional. Vamos allá. Danziger advierte que los psicólogos solemos ser muy cuidadosos con nuestras teorías, pero muy descuidados con las categorías que usamos para hablar de las personas. Llama a este error naturalismo irreflexivo. Es decir, tratar términos como motivación o inteligencia como si se refirieran a objetos físicos que encontramos en la naturaleza. Sin embargo, en esta forma irreflexiva de usar términos psicológicos se esconde una serie de problemas. Veamos ahora los 4 puntos clave del texto de Danziger. Danziger alerta sobre el hecho de que al desarrollar una teoría psicológica, gran parte del trabajo teórico ya está hecho antes de empezar a investigar. Está incrustado en los términos mentalistas que usamos, como por ejemplo el término aprendizaje, motivación, actitud. Son términos que tomamos del lenguaje común de nuestra cultura, no de la naturaleza, y que son en realidad categorías presupuestas que arrastran preconceptos culturales antes de ser investigada científicamente. Tradicionalmente la psicología usó términos como inteligencia o personalidad como si fueran clases naturales, es decir, como la clase oro o la clase protones, algo que existe ahí afuera independientemente de nosotros y que espera a ser descubierto, digamos, algo así, ¿no? Como que está ahí independientemente del investigador y el investigador, los científicos, encontramos esas entidades que luego clasificamos de esta manera. Danziger señala que, sin embargo, estos términos psicológicos, no designan clases naturales, sino lo que él llama clases humanas, verdaderas construcciones sociales. Como tales, las clases humanas no existieron siempre, sino que emergen en contextos sociales y culturales específicos para satisfacer ciertas necesidades e intereses de una determinada época. Por lo tanto, varían con el tiempo y están históricamente determinadas. A diferencia de un compuesto químico que no cambia por la descripción que le demos, los objetos psicológicos, por ejemplo nuestras experiencias, nuestras actitudes, nuestras decisiones, sí cambian según cómo los nombremos. Si alguien aprende a ver su timidez como fobia social, por ejemplo, su experiencia de sí mismo y su comportamiento cambian radicalmente. Si una persona deja de verse como avara para verse como con necesidad de logro, su identidad y su conducta real van a cambiar. Hacking lleva esto un paso más allá y nos explica cómo las clasificaciones y las personas se afectan mutuamente en un efecto que él llama efecto bucle. Veamos los 4 puntos clave del texto de Hacking. Hacking denomina clases indiferentes a objetos como los quarks o el plutonio, que no saben cómo los clasificamos, ¿no? Sería el equivalente de clase natural. En contraste con las clases indiferentes, él identifica las clases interactivas. Son clasificaciones de personas que, al saber cómo son clasificadas,
sí cambian su forma de ser y de actuar. Los humanos somos agentes conscientes que actuamos según las descripciones que tenemos de nosotros mismos. El efecto bucle es un proceso de doble sentido, donde el nuevo conocimiento sobre una clase de personas, por ejemplo, niño hiperactivo, es conocido por los individuos así clasificados, que reaccionan a esa clasificación modificando su conducta, obligando a su vez a los científicos a revisar sus clasificaciones originales. Pero entonces, ¿las categorías psicopatológicas son indiferentes? Es decir, ¿son clases naturales? ¿O son interactivas? ¿Son clases humanas? Hacking dice que no hay por qué elegir una sola opción. Algo puede tener una base biológica, ¿no? Una neuropatología, y al mismo tiempo ser una construcción social en la forma en que se vive, se diagnostica y se trata dentro de una cultura. Distingue además el bucle clasificatorio del biobucle. El biobucle ocurre cuando nuestros estados mentales, generados por una práctica como el yoga o la psicoterapia, afectan directamente estados fisiológicos reales como los niveles de serotonina en la depresión, lo cual es distinto a la interacción con la etiqueta social. ¿Cómo se conectan estos dos autores para entender el tema de la unidad 5 que trata sobre la descripción y la clasificación en psicopatología? Bueno, si retomamos otra vez a Jarré, diríamos que estos autores se complementan para ofrecernos un mapa general de la ontología histórica de nuestra disciplina. Ambos autores rechazan el naturalismo irreflexivo en psicología y el realismo ingenuo que trata a los diagnósticos como objetivos y atemporales. Coinciden en que la clasificación en ciencias humanas es radicalmente distinta de la clasificación en ciencias naturales, porque el objeto, el ser humano, es consciente y reacciona a las etiquetas que le pongamos. Danziger se enfoca más en la dimensión histórica y cultural, nos explica que nuestras categorías están cargadas de preconceptos cultural e históricamente relativos. Hacking se enfoca en la dinámica de interacción. Le interesa cómo el conocimiento científico crea categorías humanas y cómo las personas reaccionan a ese conocimiento, generando la necesidad de modificar las categorías. Ambos autores se complementan perfectamente. Danziger nos da la brújula para darnos cuenta de que estas herramientas básicas de trabajo, las categorías, son construcciones históricas, y Hacking nos muestra el mecanismo, el efecto bucle, que también explica por qué esas categorías cambian constantemente en la práctica clínica. En síntesis, es fundamental para quienes nos formamos en esta profesión. Nos enseña que cuando usamos clasificaciones psicológicas o psicopatológicas, como las del DSM-5, por ejemplo, para clasificar un trastorno o enfermedad mental, no estamos simplemente describiendo o sacando una foto de la realidad, sino que estamos participando en una dinámica social que genera nuevas formas de ser persona, patologizando o ayudando a sanar, según cómo usemos esas etiquetas. Las categorías psicológicas no son como las categorías de la geología. Depresión no tiene las mismas características conceptuales que roca volcánica. Las categorías psicológicas son clases humanas interactivas. Entender el efecto bucle que nos muestra Hacking y la historicidad de la que nos habla Danziger deja claro que si nuestras clasificaciones tienen el poder de transformar la realidad que intentan describir, entonces el diagnóstico no es únicamente un proceso neutral, sino más bien una intervención profunda en la vida de las personas. Como dice el programa de la materia, entender estos fenómenos nos permite apoyar procesos de despatologización y adoptar una visión más crítica y cuidadosa de las prácticas profesionales en salud mental. Como reflexión final, podríamos preguntarnos si el aumento de casos de ansiedad, por ejemplo, se debe a que ahora vemos mejor la realidad o a que hemos creado etiquetas relativas a nuestra época tan potentes que las personas terminan ajustando su propia identidad para encajar en esas etiquetas. Nos vemos en el próximo video.